Don Francisco Pérez Avellán, muy buenos días, muy buenos días, porque todavía no estamos en mediodía, aunque casi. Bueno, creo que esta noche ponen la basura esa de Prim, de cómo se... Sí. Se han engañado con la toma de Granada y los Reyes Católicos no hablan de España, pues ¿por qué van a decir la verdad de Prim? Hoy cuentan una sarta de mentiras en una película que van a estrenar en prime time, en la mejor hora de la televisión española, en TV1, que es verdaderamente vergonzosa. Dinero ¿no? Público, venga. Sí, bueno, no hay ni un historiador allí que filtre nada. ¿Para qué? En fin, no lo hicieron los que están ahora mandando en la televisión, pero han asumido los errores de los anteriores. Es lo habitual. O sea, lo que más le gusta al PP es repetir lo que hace el PSOE. Eso es una tradición. Es una cosa de escándalo, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a hablar de algo que realmente a mucha gente, aparte de que le espeluzna, es que no acaba de entender cómo esto no mejora, sino que empeora. Llevamos 50 mujeres muertas en lo que llevamos de año, estamos casi terminando el año, aún habrá alguna más, si las estadísticas no fallan, a manos de sus parejas. No sé la de años que llevan haciendo campañas contra los malos tratos, es evidente que no funcionan. No funciona, don Federico. 50 mujeres es lo mínimo, es decir, es lo habitual que todos los años suele suceder. Este es un mal que lo hemos contado en estos micrófonos, mal diagnosticado en todos los sentidos. No sé si hay mucha gente que conoce que existe una delegada del Gobierno para la violencia doméstica, que se llama violencia de género, pero la gente no le ha visto la cara apenas, ¿no? A pesar de lo que está sucediendo. La semana pasada hubo 5 muertes por estas causas. De las cuales había, me parece que eran 3 que habían dicho que el riesgo era mínimo o nulo. Bueno, están muertos. Esto ya es absolutamente vergonzoso. El otro día se publicaba en un periódico que utiliza la policía unos métodos a través de un ordenador, de software, para detectar el peligro que puedan tener las mujeres que denuncian, ¿no? Y hemos sabido, debido a una exclusiva del periódico El Mundo, esta misma semana, en la que se decía que el Consejo General del Poder Judicial, que sigue teniendo aquella cosa que vetusta que nosotros decimos, los observatorios, en vez de ser actuatorios, son observatorios. Estos observatorios que no sirven para nada en general, pero el del Consejo General del Poder Judicial nos ha sorprendido que efectivamente sí sirve. Hace un informe en el que cuenta mal la cantidad de fallecimientos que ha habido por estos motivos, pero había una parte oculta, que es la que nos ha revelado El Mundo, que es que de las 15 mujeres que denunciaron entre las que hay asesinadas de este año, 14 fueron evaluadas mal, como usted está diciendo, es decir, que no tenían el riesgo necesario para que fueran ayudadas, auxiliadas ni protegidas, con lo cual murieron. Es decir, que el Consejo General del Poder Judicial... O sea, 14 de 15, no está mal. Pero averigua todo esto y lo oculta. Hombre, claro, porque no van a meterse ellos en la cárcel. Pero esto es lo que hay que saber. El Consejo General del Poder Judicial es lo más politizado de la politizada justicia española. Y encima tiene un observatorio que no cuenta más que cosas obviedades porque están mal contadas. Ni siquiera se sabe definir desde el momento en el que ocurre si este asunto es o no perteneciente a la llamada violencia doméstica. Bueno, hay un asunto delicadísimo. Bueno, Emilia Zaballos es una abogada muy prestigiosa y además colabora con Luis Herrero, que es uno de los motivos por los que yo le tengo envidia a Luis Herrero, porque además lo hace muy bien. Y además nos permite abordar la gran cuestión, que ya es una cuestión de conciencia. Viendo los datos, precisamente yo leí ese informe del Mundo del Consejo del Poder Judicial, que es para agarrar en lanzallamas y ir a por el Consejo del Poder Judicial, a por el software, el hardware y el ESMES y las barbas del ESMES. O sea, es que es imposible que una cosa que funcione tan mal siga funcionando sin que nadie haga nada. Pero la gran cuestión es, ¿vale la pena denunciar que esto ha sido el caballo de batalla durante décadas? Emilia Zaballos, muy buenos días. Buenos días, y no tienes nada que envidiar a Luis Herrero porque eres tan fantástico igual y las tertulias son igual de interesantes. No, ya, pero no estás, o sea, no, si le envidio porque... Pero el próximo día estaré ahí como... Te oigo, en fin. Sí. Bueno, pero Emilia, durante mucho tiempo el gran problema ha sido convencer. Y además, por ejemplo, en la policía, sobre todo las mujeres policías, hicieron un gran trabajo de acoger bien a la persona que había sido violada, maltratada, etcétera, tratarlas como a personas, no como a alguien sospechosas de que algo habrían hecho, etcétera. Y ese avance que se produjo, que había sido muy, muy importante en bastante pocos años, da la impresión de que estamos dando marcha atrás y que ya, claro, ante los malos tratos e incluso ante la violación, uno casi
no sé si aconsejar, porque claro, esto ya es una cuestión de la conciencia de cada cual, pero yo no sé, Emilia, si desde el punto de vista de la abogacía, que estáis todos los días lidiando con estos casos, pues ¿cómo es el panorama? Mira, yo considero que denunciar es fundamental, que además tenemos que motivar a que las víctimas denuncien lo antes posible, y no solamente las víctimas, sino que es una obligación de todas las personas, tanto familiares como vecinos, como los que puedan ser más cercanos, amigos, por supuesto, con más razón, de en caso de que ella no denuncie, acudir lógicamente y pedir ayuda. Para eso está ese 016, yo lo digo muchas veces, que no deja constancia en ningún momento de que se han hecho llamadas, ni quién las hace, para evitarles que ellas tengan peligro o se incremente el riesgo. En cuanto a las denuncias, sí. Para mí hay algo que siempre repito, y creo que incluso con Paco Pérez Avellán lo hemos hablado algunas veces, que para mí es una ley, es políticamente correcta, vende muy bien para captar votos, para todo esto, tanto en un partido como en otro, como en el resto. O sea, es un punto para, pues para buscar que la gente se identifique con ciertas ideas a la hora de votar, pero políticamente correcta no quiere decir que la ejecución o que la aplicación esté siendo correcta. A mí me parece que falla en muchas cosas. Primero, la falta de medios. Pero medios no solamente personales, que es uno de los problemas, el personal, no porque no haya lo suficiente, sino porque quizás no están lo cualificado, lo suficiente como para saber dónde está el grado de riesgo que puede tener una persona o una mujer que va a denunciar. Claro. Es importantísimo que el personal que recibe las denuncias sean personas cualificadas, que tengan conocimiento y capacidad para poder valorar con unas pautas, aunque sean las más genéricas que les puedan dar, pero que sirvan para poder determinar cuál es el grado de riesgo y hasta qué punto se le tiene que dar muchísima urgencia o menos urgencia, pero teniendo en cuenta que es un tema muy importante y que Emilia, no se puede aparcar. Hay una cuestión en la que muchas veces incide Paco Pérez Avellán, que si la policía española es muy buena y sigue siendo muy buena, es porque en la práctica, en la experiencia, también porque tienen buenos profesores, buenos maestros, porque el Plinio de Tomelloso pues le enseña al sargento y dice, mira, por la cara que pone este va por allí. Y ahí la experiencia es fundamental. Por eso la cualificación no es meter... Es lo mismo que ha pasado con la medicina, que antes de entrar el enfermo al doctor, ya está el doctor con el ordenador haciendo la receta. Lo primero, verá al afectado, verá al enfermo, verá al maltratado, a la violada. Lo primero, verlo, que es que parece, es que no miran. Sí, la falta de valoración de esa persona y el tener un criterio para poder estipular el riesgo que realmente está sufriendo, ¿eh? Pero cuando hablamos de falta de medios, no olvidemos que después hay muchos más. O sea, medios también están los materiales, también están las instalaciones, también están los sitios de seguridad donde estas mujeres puedan acudir. O sea, medios, para mí, la aplicación de la ley solamente será correcta cuando nosotros consigamos bajar esa cifra de mujeres a final de año que no ha variado y que lógicamente esto nos demuestra que nos estamos equivocando en algo. Y algo que es muy importante, no solamente está el hecho de que si denuncian o no denuncian, es que lo que tenemos que analizar es el número de mujeres que, habiendo sido víctimas, denunciaron. O sea, ¿por qué las que al final fallecen, si lo miráis más de un 80%, nunca presentaron ninguna denuncia? O sea, nosotros no solamente desde la justicia tenemos que conseguir demostrar que funciona, sino tenemos que hacerles sentir que puede funcionar en su caso, porque si no, no van a acudir a nosotros y esas mujeres al final se van a encontrar en esa situación porque tienen más miedo que si existe tanta lentitud en la tramitación de un procedimiento, tienen más miedo que cuando llamen al marido a declarar tal, tome represalias, porque después el procedimiento muchas veces se paraliza o no se ponen los medios. Bueno, es que yo creo que por desgracia la experiencia avala ese temor. Esto no arregla nada, al revés, lo que hace es hacer crónico el problema. Pero hay un elemento añadido, por ejemplo, lo que prácticamente, claro, como está mal visto, no se hace hincapié. Es la gran cantidad de mujeres que son de origen o norteafricano, normalmente musulmán, o bien hispanoamericano, normalmente andino, es decir, que son víctimas de malos tratos. En los medios que habitualmente se hace la propaganda del Ministerio del Interior, ¿son los medios que habitualmente oyen o ven esas mujeres, por ejemplo? Es decir, para convencer a una ecuatoriana de que denuncie... Es importante lo que acabas de decir, ¿eh? Claro. Y yo te prometo que es una de las cosas que me estoy planteando ahora y lo valoro. Y es cierto que quizás no llegue esa información donde tiene que llegar o no se está haciendo la suficiente presión o fuerza en el grupo o en torno de mujeres. Tienes mucha razón, ¿eh? Y me parece muy interesante.
Bueno, pues nosotros seguiremos Federico, insistiendo. El tema es que los que tratan estos temas no conocen de ello. Los criminólogos que salen de las universidades no están siendo contratados ni escuchados. No se llama nunca a los criminólogos, que son los que estudian el crimen, curiosamente, y quienes se ocupan de estos asuntos no son capaces de valorarlo, como queda claro. Gente que sabe mucho de jurisprudencia, de código penal, pero sabe poco de lo que es la prevención del crimen. Bueno, muchas gracias, Emilia, Paco. Vamos a hacer la última pausa y ya para quitarnos un poco de penas, bueno, hay que recordar, Pago de Tarsis. El Cava de Requena. El Cava de Requena, que es maravilloso, porque además con ese clima frío de la parte interior de la Comunidad de Valencia, las tierras altas de Requena, que para la uva es perfecto y hacen un cava sensacional, mejor cava de Europa, Pago de Tarsis. Hombre, en Bruselas lo han galardonado con la gran medalla de oro en el Mundial. Y, por ejemplo, regalarle a ese cuñado borde para felicitarle por el éxito que no ha tenido, porque las Navidades es un momento de amor y tal, pero también de una cierta venganza familiar, o sea, ¿no? Y bueno, dice, pues para que veas lo bien que me va la cosa, te voy a regalar una caja de 6 botellas de Pago de Tarsis. Bueno, ¿a dónde llamo? Al número de teléfono 96 230 33 54. Repito, 96, que es el prefijo de Valencia. 230 33 54. Bueno, pues una pausa y Clara Villalón llega con langostinos en tempura con mayonesa de su esencia. ¿Qué esencia será esta de la mayonesa de Clara? Pues no lo sé, pero nos lo cuenta. Feliz Navidad. Es Radio.